Bueno, es un gusto contar con la presencia de Ariel Basteiro, embajador de Argentina en nuestro país. Muy buenos días, bienvenido. No, gracias a ustedes por la invitación, bienvenido, buenos días y gracias a ustedes por esta invitación. Un gusto estar nuevamente acá en Piedra, Papel y Tinta. Así es, para nosotros es el gusto, siempre. Quería saber cómo es que está la Argentina cuando cumple 206 años de independencia. A ver, los 206 años de independencia es como también un punto importante en la historia de nuestro país. Son 212 años también que se cumplió en mayo pasado el primer gobierno patrio. Es una recuperación de democracia en todo nivel a partir de hace 2 años, 2 años y medio, cuando llegó al gobierno Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner nuevamente, después de haber pasado la pandemia neoliberal que nos llevó el gobierno de Mauricio Macri. Y eso generó, esa pandemia económica que generó Macri, provocó un endeudamiento muy grande del país, el crédito más grande que en su historia el Fondo Monetario dio a un país, 50.000 millones de dólares, y un endeudamiento de 100.000 millones de dólares en pesos de bonos de deuda externa argentina que se vendió en el mercado internacional también durante el gobierno de Mauricio Macri, con lo cual nos endeudó en apenas 2 años y medio desde que inició ese proceso de endeudamiento en casi 150.000 millones de dólares, algo que nunca pasó en ningún país del mundo. Y eso obviamente después trae consecuencias hacia la economía interna, mucho más si nos toca en la historia de la humanidad una pandemia como la que azotó al mundo en los últimos 2 años y medio, casi 3, y una guerra que, si bien se da entre 2 países, entre Ucrania y Rusia, tiene efectos a nivel global, generando inflación en países que nunca en su vida tuvieron. Creo que Bolivia debe ser la única excepción casi sí, en el mundo, pero países que tenían una economía muy equilibrada, hoy tienen 3 o 4 veces más inflación de la que normalmente tuvieron sí, en su historia. 59% se dice que es la inflación en este momento. En Argentina. En Argentina. Más aproximadamente, se calcula, sí, todavía eso se va a saber cuando se termine el año o cuando se haga el balance de año a año. Pero se calcula que aproximadamente una inflación del 4 o 5% mensual, como estaba viniendo o como estaba habiendo, ese es el número final en el año. De todos modos, hay particularidades que muchas veces los grandes medios en Argentina fundamentalmente esconden, no dicen toda la verdad o los análisis que hacen tienen una intencionalidad también de tipo política. Entonces, por ejemplo, no se aclara que la economía argentina, pese a estas dificultades, crece. Hay crecimiento de producción industrial, de inmobiliaria, en el tema agrícola-ganadero, la cantidad de exportación de granos sigue generando ingresos de divisas muy importantes. El tema de vaca muerta y la producción de gas y petróleo es la más alta en la historia de Argentina. O sea que la economía, pese a esto, sigue creciendo, y el dólar, que termina también siendo un inconveniente, un problema en la economía argentina. Es cierto que hay un dólar que se ha aumentado mucho, pero es el dólar marginal, el dólar blue. Hoy, durante el día de hoy, hubo una conferencia de prensa de la ministra de Economía, donde ella claramente explicaba... La nueva ministra Bataki. Porque renunció hace muy poco, ¿no es cierto?, el anterior ministro. La nueva ministra de Economía explicaba con detalle que lo que mueve el mercado blue, el mercado informal, son de 3 millones de dólares en un mes. Mientras que las operaciones de exportación e importación que hace Argentina al dólar oficial, que está
mucho menos que la mitad de lo que hoy está el dólar blue, es de 1.000 millones de dólares. Entonces es un mercado, realmente el mercado blue, marginal, sí, que obviamente a veces sí ese número pone alertas y genera inflaciones en determinados niveles de la cadena comercial de productos alimenticios, es cierto, pero es algo que yo creo el gobierno está trabajando para terminar de modificar y que las variables económicas de la economía argentina entren en normalidad. Este fin de semana, concretamente la ultraderecha en Argentina se manifestó en las calles en contra de la inflación. Pero ayer domingo también hubo otro sector que se manifestó en contra de que se cubra con la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Sí, a ver, la movilización es generada por la derecha, convocada por Cambiemos, convocada por el ala dura de Cambiemos, que es Mauricio Macri, Patricia Bullrich. Si uno no se deja engañar por las fotos que pudieron haber salido en algunas portadas de los diarios más importantes, que eran planos cortos, la movilización en Plaza de Mayo no sumó más de 2.000, 3.000 personas. Para Buenos Aires y para una manifestación en Plaza de Mayo eso es ínfimo, ya no es mínimo, es ínfimo. Con lo cual muestra que pese a esa convocatoria que hacen sectores de derecha, la población no acompaña esas posturas, por más que la hayan querido dibujar como manifestaciones que se dieron en todo el país. Sí, es cierto, se dieron en todo el país, en muchas plazas del país, pero en esa plaza había 100 personas, 50. Realmente fue una convocatoria muy deslucida, muy pequeña, con lo cual muestra también que los que se movilizan están muchas veces motorizados por el odio, por las mecánicas disuasivas que tienen los medios de comunicación masivos con determinados sectores de la población. Después, por suerte, en Argentina la política tiene totalmente absoluta libertad de expresión y nadie niega ni pone traba a las movilizaciones de otros sectores que también los existen, la izquierda, la extrema izquierda, la izquierda trotskista, que puede tener algunas posturas también políticas en cuanto a cómo encarar la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, esos son, vuelvo a repetir, sectores minoritarios de una población que sí está preocupada por la situación económica, porque la situación no es buena, porque la pobreza ha aumentado producto del alza de precios, pero que creo yo tiene esperanzas de que esto pueda ser modificado. Bueno, además los conflictos políticos o las discrepancias políticas dentro del gobierno entre el presidente y la vicepresidenta de Kirchner, ella misma dijo, frente a cualquier arremetida, digamos, de la derecha, vamos a subsanar todo desacuerdo, vamos a pasar por encima cualquier desacuerdo, porque no vamos a permitir que la derecha vuelva. Y es lo que está pasando, es lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Es cierto que el Frente de Todos es una coalición política amplia que ha unido a sectores que quizás durante mucho tiempo habían estado con una visión diferente con respecto a cómo encarar la política económica o social de Argentina. Pero está claro también que a partir de esta situación, en la última semana ha habido reuniones y acuerdos específicos. Quizás la salida del anterior ministro de Economía permitió una amalgama de todos los sectores, garantizando convivencia, unidad para no permitir el avance de la derecha. Esto ya empezó a darse. Que el Frente de Todo tenga debates en su interna, dentro del Frente de Todo,
Es parte de la realidad política que vive no tan solo el Frente de Todos, sino también pasa aquí en Bolivia y en prácticamente cualquier coalición más o menos amplia que exista en el mundo. Pasaba con Lula, pese a la gran gobernabilidad que tuvo durante 8 o 12 años el PT, pasa hoy en México con el gobierno de Obrador, pasa en Chile con un gobierno reciente o en el mismo Perú. Es parte de los procesos políticos que se viven en frentes políticos, que tienen acuerdos centrales y que después puede haber divergencias en la metodología, fundamentalmente. Bueno, usted sabe cómo se propaga esa idea de que va a ser una nueva Venezuela, la próxima Venezuela, ¿no? En el sentido de que la devaluación y el problema económico lleva al piso todo lo que vive la población. ¿Usted qué diría frente a esto? Ese es un eslogan de la derecha del mundo y de la derecha latinoamericana, fundamentalmente, queriéndole endilgarle a Venezuela situaciones de ingobernabilidad suprema, cuando, si bien Venezuela puede tener complicaciones en su situación económica, fundamentalmente, o social, está quizás justificada o eso es provocado por el bloqueo que les llega desde Estados Unidos y porque, como muy claramente demostró la derecha en Latinoamérica, querían terminar con todo gobierno que no se encolumnara con lo que determina el Departamento de Estado. Entonces fueron contra Venezuela, no pudieron, pese a muchas de las acciones que se emprendieron para terminar con el gobierno de Maduro. Lo hicieron aquí en Bolivia, generando y poniendo las condiciones para que haya un golpe de Estado o haya una desestabilización del gobierno democrático. Lo intentaron con Lula y con Dilma, más que nada, con un golpe parlamentario. Lo hicieron con Lugo en Paraguay. Llevaron un golpe a la vieja usanza en Honduras. Cuando no hay gobiernos que no le gustan a la derecha y a los sectores del poder, hacen todo para terminar con ellos. O sea que las condiciones que hoy, de dificultad que puede tener Venezuela, es provocada por esa situación. Es un eslogan de la derecha que yo creo que ya no convence a nadie tampoco, ya nadie se lo cree. Quizás hace 2 o 3 años, cuando prácticamente no había gobiernos progresistas en la región, era un discurso que entraba. Hoy, pese a ese discurso, en Chile ganó la izquierda, en Perú ganó la izquierda, en Colombia ganó la izquierda, en Argentina un gobierno nacional, popular, progresista como el de Alberto y Cristina, en Bolivia recuperó el poder el MAS. O sea que ese verso no entra, no cabe, ¿verdad? Vamos a nuestras relaciones Argentina-Bolivia. Hay unos pilares para estas relaciones, ¿no? Que se están trabajando ahora. ¿Cuáles son esos pilares? La energía es un tema importante para ambos países. Son ambos países productores de energía. Ambos países son productores también de alimentos, con lo cual nos posiciona en un lugar en esta coyuntura mundial muy buenas perspectivas. Argentina y Bolivia lograron un acuerdo hace un par de meses atrás con el viaje, tres meses atrás, con el viaje de Arce a la Argentina, donde se firmó un acuerdo para garantizar un ingreso, un envío estipulado de gas fundamental que nos serviría para paliar la demanda que en el invierno argentino normalmente sube. Obviamente Argentina con ello mejoró las condiciones del contrato preexistente, con lo cual eso le genera ingreso líquido, dólares a Bolivia, que seguramente le permitirá mejorar la condición de vida del país y de su pueblo. Obviamente hay acuerdos para avanzar en tema litio, que se van a materializar quizás antes de fin de mes, con viajes de diferentes funcionarios de Argentina. De hecho, estuvo la semana pasada nuestro ministro de Ciencia y Tecnología, y seguramente va a haber una devolución de esa visita en las próximas semanas.
También, obviamente, el tema comercial se sigue trabajando de manera conjunta y fundamentalmente hay acuerdos de tipo político de muy alto nivel, una muy buena relación entre presidentes, entre nuestras cancillerías para acompañarnos en los estamentos internacionales con el voto de Argentina hacia Bolivia y de Bolivia hacia Argentina. Las condiciones son óptimas, como lo fueron durante todos los años del gobierno de Néstor y de Cristina con Evo y hoy de Alberto con Arce. Bueno, y además con una comunidad boliviana en Argentina muy grande, ¿no? En Argentina, que permite y facilita y ayuda a esa evolución que decía recién de la economía argentina, de que pese a las dificultades que tenemos, la economía crece y en ese plano la comunidad boliviana tiene un rol central, preponderante. Yo siempre planteo, hoy la comunidad boliviana en Argentina garantiza el alimento de frutas, verduras en las grandes ciudades. La comunidad boliviana en Argentina tiene un rol importante en lo que es la construcción y es una de los rubros que crece día a día. Y la comunidad también boliviana en Argentina tiene un destacado rol reconocido por todos en lo que es la industria textil, o sea que nos visten, nos dan de comer y nos hacen las casas, o sea que tienen un rol central y un particular reconocimiento de la sociedad argentina a la condición de trabajadores y de respetuosos también de la legislación y de la idiosincrasia nacional, ¿no? Bueno, y ahora parece que hay un cambio, ¿no? Recibíamos remesas de los conciudadanos, pero parece que ahora de Bolivia están recibiendo remesas en Argentina. Y sí, en bolivianos. Eso puede ser, no sé si estamos recibiendo remesas. Sí es cierto que con el valor de la moneda ya no es tan buen negocio, entre comillas, enviar remesas desde Argentina hacia Bolivia. Tengo que decir, pesos bolivianos a la Argentina. Pesos bolivianos a la Argentina, por lo que dicen los medios, podría estar hablando, sí, obviamente en la zona fronteriza de La Quiaca, de Villazón. ¿No? Allí hay, como hay un comercio hormiga, sí, de traspaso de mercaderías, obviamente la moneda más fuerte que se establece en esa coyuntura es la que sirve o la que se toma. Hoy es la moneda boliviana, hace algunos años atrás era la argentina, y cuando más o menos están parejos en la nominación ante el dólar, es el dólar. Son cuestiones coyunturales que yo creo que también vale la pena destacar que Argentina tiene una característica, suele salir de grandes crisis de manera muy rápida y muy efectiva. Recordar el 2001, que fue un momento de complejidad, y en apenas 2 años como la economía, la moneda, las variables principales de la economía se controlaron, es una muestra de que quizás estamos apuntando a ir por el mismo camino. Bueno, leí el editorial de Washington Post respecto a la Argentina y dice que la Argentina le tiene miedo a la riqueza. Y que ¿A la riqueza? Eso, sí, y que por eso siempre va por ciclos, ¿no? Avanza, retrocede, avanza, retrocede. Yo, digamos, viniendo de quien lo dice, no me preocuparía demasiado para tomarlo como una verdad revelada, digamos, ¿no? Es el Washington Post, con lo cual obviamente que hay intereses y hay intencionalidades claras y precisas en cada una de esas palabras. La Argentina obviamente que tiene situaciones particulares porque tiene concentrado mucha de sus ingresos de divisas a partir de los sectores agropecuarios que tienen un nivel de reclamo de ganancias exorbitadas. El productor agropecuario argentino no le va nada mal y sin embargo objeta cuando se aplican políticas que intentan mejorar la distribución de la riqueza en el país, digamos, ¿no? Que todos aporten
los impuestos que se deben pagar de manera equitativa y ligados o atados fundamentalmente a los ingresos que cada sector tiene. Bueno, esto es una lucha y una historia que ya viene desde el año 2007, 2008, cuando se generó también, producto de lo que eran las retenciones, un enfrentamiento entre el gobierno de Cristina en aquel momento y los sectores de la sociedad rural, que es un sector muy concentrado de riquezas, de ganancias, y que dieron una pelea política para no permitir eso. Bueno, es una disputa que existe en nuestro país, y ya no te diría desde 2008, sino uno va a la historia y de hace 200 años. Es el enfrentamiento de la oligarquía terrateniente vacuna con los sectores del trabajo. ¿Y la salida? ¿Y? ¿La salida? La salida creo que es buscar variables de la economía y controlar esas variables. Que haya control de la inflación, que haya control de la moneda, y a partir de ahí todo lo demás se va a ir estabilizando, como sucedió en otro montón de periodos de la historia nacional reciente, ¿no? Para no irnos tan atrás. Bueno, lo último que sucedió este fin de semana con la quema de mercadería en Villazón, ¿no? Los bolivianos los comerciantes bolivianos, que dijeron que antes de que llegue a la aduana boliviana, antes de entregar esa mercadería a la aduana boliviana, preferían quemarla. Bueno, entendemos que es contrabando, ¿no? Sí, a ver, es un problema que se da normalmente cuando hay diferencias en el valor de la moneda. Durante mucho tiempo el contrabando era desde Bolivia hacia Argentina. Hoy, por esta situación, el contrabando de alimentos fundamentalmente se da desde Argentina hacia aquí. Que no es, en Argentina no es contrabando hasta que cruza la frontera, que uno vaya a un supermercado o compre en cualquier distribuidor mercadería, eso no está penado por nadie mientras se haga en condiciones normales y lógicas. Y eso sucede, el contrabando se da cuando se cruza la frontera. Ahí es donde actúa la aduana, debe actuar la aduana boliviana. De todos modos, hay un acuerdo de hace muchos años que llevan adelante los pasadores, que es una sociedad argentina o trabajadores argentinos y bolivianos que cumplen la función de ir y venir llevando mercadería de un lado a otro o de otro lado al otro, digamos, ¿no? De Argentina a Bolivia o de Bolivia a Argentina. Y esa situación es histórica, está tabulada, hay un permiso de que cada pasador tiene derecho a 2 o 3 veces por día ir y venir con determinada cantidad de bultos, y eso no es sorpresa ahora, eso pasó siempre, hace décadas. Hoy, si se da en mayor medida, es porque, bueno, hay sectores que apuestan al contrabando y me parece que hay que atacarlos y obviamente sancionarlos. Hay una autorización de entrada de mercaderías determinadas y con eso no debería generarse otros inconvenientes. Si se generan otros inconvenientes porque algún vivo, ya quiere pasar camiones enteros. Bueno, pero eso es un tema que la justicia, las aduanas y las policías de uno y otro país deben actuar, ¿no? Deben combatir. Bueno, quiero pasar a algo más amable. La Argentina siempre ha sido una gran productora de la industria cultural, a todo nivel. Música, teatro, cine, libros. Hermoso pasear por Corrientes, visitar sus librerías, entrar a sus teatros. Aparentemente, la imagen que quieren reflejar muchos medios de comunicación es que todo está como paralizado o degradado, ¿no? Que esta industria, por ejemplo, cultural se ha disminuido. Usted, que está en contacto permanente, ¿cómo ve todo esto? A ver, hay 2 o 3 datos muy importantes que hay que tener en cuenta. La cartelera de Buenos Aires hoy está por arriba que la de Nueva York.
en cantidad de obras y espectáculos que se dan en los diferentes cines y teatros, pese a la pandemia y pese a salir de una situación difícil como la que vivió el mundo. La Feria del Libro de Buenos Aires, que terminó ahora no más de un mes, fue la que mayor cantidad de público convocó de todas las anteriores ferias del libro, lo cual muestra que no sería esto muy cierto, esa visión no es real. Y el otro tema, no menor, es que el Congreso de la Nación, a instancia del Ministerio de Cultura, estableció una normativa que se renovaba cada 3, 4 años y que la última vez había sido en el año 2012 con Cristina como presidenta y se había impuesto un impuesto a determinados productos y a las entradas de cine que iba a fomentar la cultura y que exige garantizar el 2 o 3% del PBI en gastos culturales. Eso que se renovaba cada 4 o 5 años, dependía, la última vez había sido por 10 años, venció en el 22, este año, y hace un par de meses atrás el Congreso Nacional hizo nuevamente la confirmación de continuar con ese impuesto y garantizar un gasto muy alto para cualquier país. Gastar 2 o 3% de su PBI en cultura no es normal, habitual. La Argentina tiene la suerte de así hacerlo y se estableció por 50 años. O sea, se garantizó ese impuesto y esa fórmula por 50 años, lo cual yo creo que va a seguir caracterizándose Argentina como un país productor de cultura en todos los niveles. Usted nos habla del cine, por ejemplo, y nosotros quisiéramos que haya un festival más grande de cine latinoamericano donde podamos ver la producción argentina que no vemos en el cine comercial. Argentina tiene el INCA, que es un instituto de promoción del cine argentino, que promueve y subvenciona películas permanentemente. Este año creo que eran 30 películas que se cubrían para mostrarla al mundo. Y obviamente esas películas tienen salida y un fuerte impacto en lo comercial y en lo cultural. Quizás en los últimos tiempos se ha atendido más a ayudar a los directores y productores que no tienen el apoyo de las grandes cadenas de cine internacional como Netflix o como grandes productoras. Entonces se ayuda y se promueve y se promociona al cine de directores que están surgiendo. Y me parece que es una política correcta que en poco tiempo dará sus frutos. Y en Buenos Aires, en muchas de sus carteleras cinematográficas, hay cines que pertenecen al propio INCA, al propio instituto, el Gomón, hay una red de cines en barrios que muestran esas películas continuamente. ¿Y aquí en Bolivia se podrá ver? Y acá se podrá ver en la medida que también recibamos la ayuda del gobierno boliviano para poder traer esas películas y esos directores. Nosotros hace apenas 2 semanas trajimos a Daniel Rosenfeld, quien es un director reconocido de Argentina, trayendo y estrenando aquí en Bolivia su película El año del tiburón, que era la historia o la vida de Piazzolla, del bandoneonista Astor Piazzolla. Era además coleccionista de mandíbulas de tiburón. De tiburón también, sí, pescaba tiburones. Sí. Y eso lo hicimos desde la embajada, con mucho esfuerzo nuestro, sin ninguna ayuda de ningún organismo boliviano, con lo que podemos hacer desde Argentina. Quizás lo que falta un poco es eso. Bueno, y lo último, llegó Dolores Solá. Seguramente fue por iniciativa de la embajada. Así es, y del Ministerio de Cultura de la Nación, que cubrió en gran parte la capacidad y posibilidades de que ella estuviera aquí en Bolivia, y se presentó el último sábado en la fiesta que también hicimos en conmemoración al 9 de julio y al Día de la Hermandad Argentina-Boliviana, que es mañana, el próximo martes, el día 12
se recuerda la fecha de nacimiento de Juana Zurduy. Sí. Ella nos unifica, nos une a ambos pueblos porque peleó en ambos pueblos por la libertad, por la independencia, y se la considera generala en Argentina, mariscal aquí en Bolivia. Es una figura que une las dos historias de nuestros pueblos, y en conmemoración de esa fecha es que vino Dolores, que actuó en el Chuquiago Marca, que fue una noche magnífica, muy bonita, linda, sí, muy bonita. Estuve presente. Ah, ¿estuviste presente? Le agradezco mucho el haber aceptado nuestra invitación. No.